Sábado 8 de junio 2024, bienvenidos de vuelta. Srimad Bhagavatam Podcast en texto 18 en adelante. Vamos a comenzar desde el 18 y a abarcar varios versos de aquí en adelante. En el capítulo 6, canto tercero. Sean bienvenidos. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvacham asya vinirvinam vivishurdishnyam oshadim amshena romabhikandum jairasau pratipadyate. Traducción del verso. Cuando apareció una manifestación separada de piel, las deidades controladoras de las sensaciones y sus diferentes partes entraron en ella, y por ello las entidades vivientes sienten comezón y felicidad debido al tacto. Significado escrito por Srila Prabhupada. Para la percepción de los sentidos hay dos clases de elementos primordiales, el tacto y la comezón, y ambos están controlados por la piel y el vello del cuerpo. De acuerdo con Sri Viswanatha Chakravarti, el aire que pasa por dentro del cuerpo es la deidad controladora del tacto, y Osadhya es la deidad controladora del vello del cuerpo. Para la piel, el tacto es el objeto de la percepción, y para el vello del cuerpo, la comezón es el objeto de la percepción. Fin del comentario aquí. Muy bien, todos sabemos, ¿no? Lo agradable que es, la sensación agradable que genera al tacto. A ver, la sensación agradable que se genera en la mente, en el cerebro, a través de el tacto con ciertas cosas. Mismo en la comida, mismo al comer, si bien es verdad lo que prima es el sabor, pero también las texturas son importantes al momento de comer. Y bueno, esas texturas también que se perciben con la lengua están relacionadas con el tacto y el tocar, el poder, por un lado, el poder percibir con las manos, digamos, la textura de ciertas superficies, y por otro lado, el poder percibir el tacto en la piel, poder percibir el contacto, todos tenemos experiencia de ello, puede generar diferentes sensaciones agradables. Y todo ello pues se recoge en el cerebro, todas esas sensaciones. Vamos al siguiente verso, el verso 19. Medram tasya vinirvinam swadishnyam ka upavishat reta samshena yanasau anandam pratipadyate. Cuando el órgano genital de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Prajapati, la criatura viviente original, entró entonces en él con su semen parcial, y por ello las entidades vivientes pueden disfrutar del placer sexual. Siguiente verso, verso 20. Godam pumso vinirvinam mitro lokesha avishat payunam shena yenasau visargam pratipadyate. El canal evacuador se manifestó separadamente, y el director, llamado Mitra, entró en él con órganos parciales de evacuación. Por ello, las entidades vivientes pueden evacuar y orinar. Siguiente verso, 21. Hastau asya vinirvinau indra swar patyavisat
Vartayam Shena Purusho Jaya Vitrim Prapadyate. Traducción. Después, cuando las manos de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, Indra, el gobernador de los planetas celestiales, entró en ellas, y por ello la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. Interesante que cuando, en algunas ocasiones, cuando se describen las funciones de los diferentes roles de las personas, esta división que plantean los Vedas de Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, a veces se describe que los Brahmanas están en la cabeza, los Kshatriyas son los brazos, los Vaishyas son los muslos y los Shudras las piernas. En el sentido de que los Brahmanas son los que piensan, los que educan, y ellos mismos se educan, y son los que se encargan de educar. Y los Kshatriyas son los que se encargan de proteger, representados por las manos. Y aquí estamos leyendo de cómo aparece, vamos a ver, las manos de la gigantesca forma. Y con esas manos, la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. Que el Kshatriya se encarga de, por un lado, de proteger y por otro lado, sí, de velar por el sustento. Una actividad, sí, más Kshatriya. Si bien es verdad, todos velan por su sustento. Pero aquí estamos viendo entonces la aparición de esas manos, y debido a ellas es que se puede hacer negocios. Y claro, no solamente negocios, transacciones, digamos, monetarias, pero también uno puede, usando sus manos, digamos, en un sentido más, ¿cómo podríamos decir? Más clásico y más así general. Si bien es verdad, hay todo tipo de labores y trabajos para ganarse la vida. Digamos, una descripción así clásica es que la persona con sus propias manos se gana la vida. Es como cuando decimos también que ganarse el dinero con el sudor de su frente, algo así. Aquí estamos leyendo de cómo con las manos podemos sustentar nuestra vida, nuestra manutención. Si bien es verdad, no todas las labores son manuales, pero en sentido simbólico esas manos representan la habilidad para ganarse la vida. Texto 22. Padau asya vinir vinau lokesho vishnuravishat gatya somsena purusho yaya prapyam prapadyate. Traducción. Después, las piernas de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, y el semidios llamado Vishnu, no la personalidad de Dios, entró con un movimiento parcial. Esto ayuda a que la entidad viviente se mueva hacia su destino. Muy interesante que es resaltante que se habla de un semidios llamado Vishnu, que entre paréntesis Prabhupada escribe y traduce que no es la personalidad de Dios. Este semidios Vishnu entra a formar simbólicamente en las piernas de la gigantesca forma. Y es resaltante, y puede surgir la interrogante de que, o sea que hay un semidios que se llama Vishnu, pero que no es la personalidad de Dios. Puede surgir esa interrogante. Y les digo, a mí me surge. Y no conozco esa respuesta. Sí, no sé. Parece ser, partiendo de este verso, que sí, que hay entonces un semidios llamado Vishnu, que no es la personalidad de Dios. Lo interesante, o algo más interesante sobre el tema, es que Prabhupada no agrega ningún comentario. Y como habíamos señalado, y esto es importante también mencionarlo de vuelta, para el estudio que estamos haciendo de estas escrituras canónicas como el Bhagavatam y la Gita, hay toda una... Es importante conocer, digamos, el sistema
¿cómo se llama esto? Me estoy olvidando ahora el término, que cada religión tiene, digamos, un sistema, una serie de normas para el estudio de sus escrituras. Como en este caso estamos, como dije, leyendo libros tan importantes y tan centrales para la práctica y el entendimiento del Bhakti. Y hay ciertas normas que se siguen para el estudio de esos libros. Estoy tratando de recordar el nombre técnico de esto. Lo cierto es que en este caso, Srila Prabhupada, y lo habíamos señalado antes, cuando él deja, como lo está haciendo en este verso y en estos versos que estamos leyendo, cuando él decide no agregar ningún comentario a esos versos, es por alguna razón y principalmente porque el tema del que se está tratando no es tan central. Mientras que hay otras ocasiones, hay otros versos, lo podemos ver en la Gita, por ejemplo. Hay algunos versos que tienen páginas enteras. El verso tiene 4 líneas, pero Prabhupada dedica 2, 3, 4, 5 páginas a dar una explicación de los temas que encierran este verso, que están incluidos en este verso en particular. Y eso es porque hay más importancia en lo que se está hablando en ese verso. En este caso, tenemos aquí estos versos que Prabhupada decide dejarlos sin comentario, incluidos, entre ellos está incluido este verso en el cual se nos habla de que hay un semidios llamado Vishnu que no es la personalidad de Dios. Y la interrogante quedará allí. Y debido a que este tema no vuelve a aparecer, todos los temas importantes se repiten, y tiene que ser así, ¿no? Todos los temas relevantes para el estudiante van apareciendo una y otra vez a lo largo de las escrituras, a lo largo de las páginas. Y por ser importante, justamente se abordan en diferentes momentos, desde diferentes ángulos, para ir teniendo una mayor comprensión del tema. En este caso, que ha aparecido aquí en estas páginas, parece ser que es otro Vishnu, un semidios que se llama Vishnu, pero que no es la personalidad de Dios. Debido a que no aparece más en otros lugares, pues parece ser entonces, concluimos que es un tema no relevante, no importante. Si bien es verdad puede surgir la duda de querer saber más acerca de la interrogante, pero siguiendo estos parámetros que estamos presentando aquí, podemos concluir que es irrelevante para nuestro proceso conocer más acerca de este tema. Así que podríamos dejar de lado ese interrogante y hacer espacio en nuestra cabeza para otros temas, para interesarnos en otros temas. Aquí está, gracias Krishna. Estaba tratando de recordar la hermenéutica. Entonces el sistema de Bhakti sigue un método hermenéutico que ahora hemos explicado y presentado un par de puntos aquí relacionados con las normas que siguen los Vaishnavas para acercarse a las escrituras y hacer un estudio de las escrituras. Presento esto de los temas relevantes, centrales y periféricos, porque si bien es verdad, es importante ir aclarando todas nuestras dudas, es importante para nosotros, muy importante, aprender a reconocer los diferentes tipos de interrogantes que se presentan en mi cabeza, como acabamos de decir ahora. Habrá cosas, temas, en donde yo voy a notar que mi mente se quedó muy, muy atraída a ese tema. Y puedo, haciendo uso de mi propia inteligencia, observar esa interrogante que está surgiendo en mí, observar el tema sobre el cual estoy teniendo la interrogante y determinar con mi propia inteligencia, usando los parámetros que estamos presentando aquí, determinar si ese es un tema central o es un tema periférico en el Bhakti. Si es central, entonces ese mismo tema lo voy a encontrar en otros lugares, puedo buscar otras referencias en las escrituras y nutrir más mi comprensión y saciar esa podemos decir, esa necesidad de saber más acerca de ese tema. Y si es verdad que es un tema importante, vale la pena indagar más sobre este tema. Si me doy cuenta de que mi mente tiene una interrogante y tiene mucha curiosidad sobre un tema que es periférico, lo mejor que podría hacer es dejar esa interrogante por ahí,
con la idea de que tal vez más adelante se podrá resolver. Pero como dije hace un momento, será mejor en mi cabeza abrirle espacio a otros temas que sí son relevantes, aun a pesar de que pude haber sentido curiosidad sobre tal o cual tema. Y eso, el aprender a reconocer los temas centrales y periféricos, laterales, será de gran ayuda para el estudiante, para nosotros. Continuemos leyendo. Texto 23. Buddhim chasya vinirbhinam bhagishodishnyam avishat bodhenam shena bodhavyam pratipatiryato bhavet. Cuando la inteligencia de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Brahma, el señor de los Vedas, entró en ella con la capacidad parcial de entendimiento, y por ello las entidades vivientes experimentan un objeto de entendimiento. Siguiente verso. 24. Hridayam chasya nirbhinam chandramadishnyam avishat manasam shena janasau vikriyam pratipadyate. Después, el corazón de la gigantesca forma se manifestó separadamente, y el semidios de la luna entró en él con una actividad mental parcial. Por ello, la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. Hay algo aquí que yo lo encuentro muy relevante, muy interesante. Lo hemos mencionado también un par de veces. Y es un tema que aparece aquí implícito. Y es que podemos notar, antes de señalarlo directamente, vamos al sánscrito. El sánscrito va a hablar de Hridayam, que es el corazón. Y se describe en el verso que aquí estamos viendo el momento en el que se manifiesta el corazón. Pero por alguna razón, el corazón en esta cosmovisión que presenta el Bhakti, el corazón parece ser que a veces se lo nombra como igual a la mente o con funciones muy similares a la mente. Tanto así que al menos en este verso vemos que el corazón se manifiesta y entra en él la actividad mental. Interesante porque hemos venido leyendo de cómo se manifestaron los ojos, entonces de la forma universal, entonces la entidad viviente puede ver. Se manifestaron las manos de la forma universal, la entidad viviente puede trabajar para sustentar su vida. Y aquí se dice que se manifestó el corazón y la entidad viviente pudo entonces pensar. ¿No es interesante? Y también, si recordamos, por ejemplo, se describe en la cosmovisión del Bhakti que la mente tiene 3 actividades principales: pensar, sentir y desear. Así es como se presenta. Pensar, sentir y desear. Muy interesante porque en esta segunda función de la mente, en el sentir, aquí vamos a encontrar todas estas sentimientos, ¿no? Y que usualmente están vinculados o se los vincula con el corazón. Parecería que es el corazón y es bastante intuitivo concluir que el corazón es el que siente, ¿verdad? El que siente diferentes emociones. Sin embargo, el Bhakti lo presenta como que es una función de la mente el sentir, junto con las otras 2 funciones, pensar y desear. Pensar, sentir y desear. Y aquí estamos viendo, repito, que el corazón se manifestó y comenzó la actividad mental. Por eso es que la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. Pero en algunas ocasiones se describe esta palabra cheta como corazón o a veces como mente, como por ejemplo cuando el señor Chaitanya en su oración dice Cheto Darpana Marjanam, que ustedes sabrán, algunos de ustedes conocen esta oración, Cheto Darpana Marjanam, que se refiere a la limpieza del corazón.
Gloria al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Toda gloria al movimiento de Sankirtanam. ¿Por qué? Porque Cheto Darpana Marjanam, porque limpia el espejo de la mente o el espejo del corazón. A veces se traduce como mente o corazón, ese Cheto. Y sí, como digo, a veces se presenta como términos intercambiables. Y es bastante relevante. Vamos al siguiente verso, verso 30, no, 25. Ya me fui muy lejos. Verso 25. Atmanam chasya nirvinam avimano visatpadam karmanam shena yenasau kartavyam pratipadyatem. Después, el ego materialista de la gigantesca forma se manifestó separadamente y en él entró Rudra, el controlador del ego falso, con sus propias actividades parciales, mediante las cuales la entidad viviente lleva a cabo sus acciones objetivas. Aquí sí hay un comentario de Prabhupada, breve, lo vamos a leer. El ego falso de la identidad materialista está controlado por el semidios Rudra, una encarnación de Shiva. Rudra es la encarnación del Señor Supremo que controla la modalidad de la ignorancia dentro de la naturaleza material. Las actividades del ego falso están basadas en el objetivo del cuerpo y la mente. La mayoría de las personas que están dirigidas por el ego falso están controladas por Shiva. Cuando uno logra una versión más sutil de ignorancia, falsamente se cree el Señor Supremo. Esa convicción egoísta del alma condicionada es la última trampa de la energía ilusoria que controla el mundo material entero. Fin del comentario. Ok. Notemos aquí como Prabhupada, ya que el verso habla de Rudra, Prabhupada da una breve explicación de quién es este Rudra. Y volviendo al verso de Vishnu que leíamos anteriormente, podríamos entonces incluso decir que si la Prabhupada pudo haber dicho algo acerca de ese Vishnu, como lo hizo aquí con este Rudra, sin embargo decidió dejarlo fuera. Eso quiere decir de que no es relevante. Al menos no es tan relevante. Ok, entonces Rudra es otro nombre del Señor Shiva porque es una encarnación del Señor Shiva. Y es ese Rudra el que controla el ego falso. Este no es el tema de hoy, sin embargo vamos a señalarlo brevemente cómo Prabhupada habló de personas que llegan a creerse el Señor Supremo. Para nosotros, tal vez en Occidente es muy poco frecuente ver esto. En India es más común ver que hay prácticas espirituales y hay toda una serie de tradiciones y filosofías que promueven el hecho de que uno puede volverse, no solamente volverse, sino que uno es el Señor Supremo. Y que estamos en ignorancia, estamos en ilusión, pero cuando nos limpiemos nos daremos cuenta que somos el Señor Supremo. Claro, ustedes y yo sabemos de esto porque Prabhupada nos informa de ello. Y sí, nosotros aquí en el podcast pues hablamos cada tanto de ello. Sin embargo, es poco frecuente encontrarse este tipo de grupos aquí en Occidente. Lo cierto es que cuando nosotros observamos de manera, digamos, externa, a cierta distancia, las prácticas de estas personas, la forma en la que se expresan, pudiera dar la impresión de que, claro, llevan un proceso espiritual muy bueno. Y en muchas ocasiones, o en ciertas ocasiones, nos podemos encontrar con estas personas y admirar incluso sus prácticas, su dedicación. Y de alguna manera lleva un poco de trabajo identificar qué es lo que está motivando en el corazón de esta persona esas prácticas, cuál es la filosofía, el fin último que persiguen. Incluso a veces llevan prácticas que son muy similares a nuestras prácticas y pudiera dar la impresión entonces que sí, que son personas que están avanzando en la vida espiritual,
porque tienen conocimiento acerca del alma, porque tienen conocimiento acerca de las cosas sutiles de la mente, el control de la mente, el control de los sentidos. Sin embargo, están encaminándose en una dirección que destruye, digamos. Destruye en el sentido de que el alma, si bien es verdad, las actividades materialistas distancian al alma de Dios, de su verdadera fuente. Estas filosofías que le dan a la persona una serie de actividades espirituales, una práctica espiritual, distancian más al alma todavía que las actividades meramente materiales, aún a pesar de que están ocupados en actividades muy parecidas, digamos, a las actividades del avance espiritual. Y únicamente hasta que uno ve su filosofía de fondo se puede dar cuenta de que sí, esta persona o este grupo de personas lo que busca es limpiarse con tantas prácticas con la idea de que ellos son el Señor Supremo. Y esa postura, como dije, es más nociva porque es más cruel todavía que el materialismo. Distancia aún más al alma de su fuente original. Vamos a ver el siguiente verso, el verso 26. Sí, vamos a leerlo también. Sattvam chasya vinirvinam mahandishnam upavishat chitenam sena yenasau villanam pratipayatem. Después, cuando su conciencia del Señor se manifestó separadamente, la energía total, Mahat Tattva, entró con su parte consciente. Por ello, la entidad viviente es capaz de concebir conocimiento específico. Texto 27. Shishrono syadyurdara pradyam kamnaver udapadyatam unanam britayu yesum pratiyante suradayam. Después de la cabeza de la gigantesca forma se manifestaron los planetas celestiales, y de sus piernas y de su abdomen se manifestaron separadamente los planetas terrenales y el cielo respectivamente. Dentro de ellos, los semidioses y otros seres también se manifestaron en términos de las modalidades de la naturaleza material. Ok. Vamos a detenernos en este verso por hoy, ya que han hecho su aparición. Ya ahora se está hablando de que comenzaron a aparecer los planetas y aparte semidioses y otros seres. Aquí vamos a detenernos para dejarlo en la próxima sesión, la aparición de estos otros seres. Yo deseo y espero que tengan un bonito día, un día provechoso en sus diferentes actividades, sus diferentes responsabilidades. Y si el Señor nos permite, entonces nos vamos a ver mañana. Hare Krishna.